El método de la elasticidad que nosotros analizamos hasta ahora, la variación porcentual de la cantidad demandada con respecto a la variación del precio, se conoce como la elasticidad en el punto. Cuando queremos, que sirve para variaciones de precios y de cantidades pequeñas. Cuando queremos calcular variaciones de precios más grandes y de cantidades más grandes, es decir, cuando las variaciones entre las cantidades demandadas cuando cambian los precios son muy grandes, usamos un método que se llama el cálculo de la elasticidad por el método del arco o del punto medio, que es lo mismo, analizar la variación porcentual en la cantidad demandada con respecto a la variación porcentual del precio, pero cambiando la fórmula. En la parte de arriba de la fórmula, la variación porcentual de la cantidad demandada, vamos a hacer la variación de la cantidad con respecto a la cantidad promedio, es decir, sumar las dos cantidades y dividirlas por 2. En la parte de los precios, la variación porcentual del precio, vamos a dividir la variación del precio con respecto a los precios promedios. Esto nos va a dar un cálculo más exacto porque va a tratar de buscar el punto medio entre las dos cantidades demandadas y los dos cambios de precios para aproximarse a un resultado más posible. Entonces, cuando tengan que hacer ejercicios, generalmente se les va a indicar un método u otro a ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar el ingreso total del productor, de qué manera se relaciona con la elasticidad precio de la demanda. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que cuando el consumidor gasta en bienes, para lo que el consumidor gasta para la empresa es un ingreso. Entonces, va a haber una relación entre el ingreso total de la empresa, del productor, con la elasticidad precio de la demanda. Esto se conoce como el cálculo de la elasticidad por el método del gasto. Entonces, vamos a analizar una demanda rectilínea que va de eje a eje. En este tipo de demanda que va de eje a eje, se pueden cumplir los 5 tipos de elasticidad precio de la demanda. Cuando la demanda nace en el precio más alto, ahí la elasticidad sería infinita, o sea, perfectamente elástica. Cuando vamos descendiendo de precio, fíjense que a medida que vamos descendiendo de precios, la demanda va bajando, los tramos de demanda van bajando. Entonces, cuando vamos descendiendo de precios, la demanda se va tornando parcialmente elástica, los valores de la elasticidad. En el medio de la función de demanda, la elasticidad va a ser 1, va a ser unitaria, y cuando vamos descendiendo de precios, es decir, los tramos de demanda que van bajando, la elasticidad va a ser parcialmente inelástica, y donde la demanda corte a la cantidad, la demanda va a ser, la elasticidad precio va a ser 0, es decir, perfectamente inelástica. Entonces, hay una relación entre qué puede hacer nosotros acá tenemos precios que van de 0 a 10, es decir, precios altos serían hasta 5.50, precios bajos por debajo de 5.50. Entonces, hay una estrategia de las empresas diferente a precio alto que a precio bajo, porque fíjense que el ingreso total tiene esta forma. Es 0 cuando la empresa no vende nada, va aumentando a medida que va bajando el precio, es al revés, llega a un máximo y a partir de ahí va descendiendo. Entonces, hay una estrategia distinta a precios altos que a precios bajos. A precios altos, si la empresa disminuye el precio, como la demanda es parcialmente elástica, quiere decir que las variaciones en las cantidades son grandes, que los consumidores están dispuestos a comprar, entonces el ingreso total del productor crece. Entonces, cuando la demanda es elástica, cualquier variación del precio va a aumentar el ingreso total. Cualquier disminución del precio. Ahora, cuando los precios son bajos, la demanda es parcialmente inelástica. Entonces, fíjense que si nosotros estamos en 5.50 y bajamos a 4, como la demanda es parcialmente inelástica, entonces las variaciones en las cantidades van a ser chiquitas. ¿Y qué le va a pasar al productor? Va a ir reduciendo su ingreso total, entonces le conviene aumentar los precios, no bajarlos. Entonces hay una estrategia a precios altos y hay una estrategia a precios bajos.
A precios bajos, a la empresa no le conviene bajar los precios porque su ingreso total se reduce. Le conviene aumentar los precios. Entonces, cuando la demanda es parcialmente inelástica, cualquier disminución del ingreso total, del precio, disminuye el ingreso total. ¿Por qué? Porque si la empresa reduce desde 4 a 2, por ejemplo, su ingreso total se reduce. En cambio, si aumenta de 2 a 4, su ingreso total va a aumentar. Entonces, si el ingreso, la demanda es unitaria entre 5,50 y 5 más o menos en este ejercicio. Entonces, en ese caso el ingreso total es máximo. Ahora, las empresas no siempre buscan ganar lo menos posible, sino que su ingreso total sea alto, entonces sea creciente. Entonces, ¿cuándo pueden ganar más? Entonces, si venden muy caro, pueden bajar un poquito el precio, porque la demanda es elástica. Entonces las cantidades van a aumentar mucho el precio, van a aumentar mucho y el ingreso total va a crecer. En cambio, si vende a precios muy bajitos, le va a convenir aumentar. ¿Por qué? Porque su ingreso total va a crecer. Si reduce, como las variaciones en las cantidades demandadas son chiquititas, el ingreso total se va a reducir. Entonces, hay una estrategia a precios altos y hay una estrategia a precios bajos. A precios altos a la empresa le conviene reducir, y a precios altos le conviene aumentar. La elasticidad cruzada de la demanda analiza qué pasa cuando el consumidor está consumiendo un bien y el precio de un bien, que no es ese sino otro, sustituto o complementario de ese bien, cambia de precio. Entonces analiza cómo cambia la demanda de un bien ante un cambio en el precio de un bien sustituto o un bien complementario. Entonces acá va a analizar qué le pasa cuando consume con la cantidad que demanda del bien X cuando el precio del bien Y cambió de precio. Es decir, va a analizar precios y cantidades de bienes diferentes. Entonces, va a medir el cambio porcentual en la demanda de un bien, por ejemplo, un bien X, con respecto al cambio porcentual en el precio de un bien sustituto o complementario, que puede ser un bien Y. Es decir, bienes diferentes. En este caso hay dos resultados posibles. Uno positivo. Acá se respeta el signo de la elasticidad. Entonces, el resultado positivo quiere decir que los bienes son sustitutos. En los bienes sustitutos nosotros sabemos que si baja el precio de un bien sustituto, los consumidores van a aumentar la demanda de ese bien. Entonces va a haber un aumento de la demanda, una disminución de la demanda del bien X cuando bajó el precio del bien sustituto Y. Entonces, en ese caso va a haber un resultado positivo. Si el resultado del ejercicio les dan negativo, quiere decir que los bienes son complementarios, porque los bienes complementarios juegan al revés. Cuando aumenta un precio de un bien complementario, disminuye la demanda de su complementario. Y cuando baja el precio de un complementario, aumenta la demanda de su complementario. Entonces, los dos cambios, el de arriba y el de abajo, se van a neutralizar. La elasticidad de ingreso de la demanda analiza cómo cambia la demanda de bienes cuando cambia el ingreso del consumidor. Entonces, acá lo que vamos a analizar es el cambio porcentual en la demanda con respecto al cambio porcentual en el ingreso del consumidor. Y acá vamos a tener tres resultados posibles en función de cómo sean los bienes. Si el resultado es mayor que 1, quiere decir que al aumentar el ingreso, la demanda de esos bienes aumenta y al bajar el ingreso, la demanda de esos bienes disminuye mucho. Quiere decir que el bien va a ser superior o de lujo, que es un bien elástico al ingreso. Si el resultado da entre 0 y 1, quiere decir que si aumenta el ingreso, la demanda de ese bien aumenta muy poquito, o si baja el ingreso, la demanda de ese bien baja muy poquito. Se va a tratar de bienes normales. Acá, por ejemplo, un bien de lujo, ropa. Un bien normal puede ser condimentos o pan. Entonces, estos bienes son inelásticos al ingreso. Y si el resultado da negativo, quiere decir que se trata de un bien inferior, que juegan al revés. Si aumenta el ingreso, disminuye la demanda de esos bienes, y si baja el ingreso, aumenta la demanda de bienes inferiores. La elasticidad de la oferta analiza cómo cambia la cantidad ofrecida de un bien cuando varía el precio de ese bien.
Entonces, la elasticidad de la oferta analiza el cambio porcentual en la cantidad ofrecida con respecto al cambio porcentual en el precio. Y hay distintos tipos de elasticidad-precio que dependen básicamente no solamente del precio del bien, sino también del costo de mantenimiento de un bien, de cómo sean los bienes, si son bienes perecederos, que se pudren rápido, por ejemplo la fruta, la verdura, la leche, o bienes que pueden esperar, por ejemplo un mueble, un bien que tiene un vencimiento de acá 4 o 5 años, entonces cómo varía la oferta. Las ofertas perfectamente inelásticas son una constante vertical. Por ejemplo, un productor de naranjas o manzanas que llegó al mercado central. La va a vender al precio que esté porque ya viajó hasta ahí. O, por ejemplo, la tierra tiene este tipo de oferta también. Entonces, en este tipo de elasticidad perfectamente inelástica, la elasticidad es cero. La variación en la cantidad es cero. De la cantidad ofrecida es cero. Una demanda parcialmente inelástica significa que la cantidad demandada es menor que la cantidad ofrecida. Entonces, se trata de bienes que el oferente varía poco cuando la variación del precio es grande. Entonces, ahí se trata de bienes que todavía son bastante perecederos, o sea, los va a vender igual cuando las variaciones de precios sean altos, digamos, necesita venderlo igual. Una demanda unitaria sería aquella en la cual coincidan la variación porcentual de la cantidad ofrecida con la variación porcentual del precio. Acá cualquier bien que le pase esto. Cuando la demanda es más elástica, se hace más paralela al eje de las cantidades. Entonces, acá quiere decir que cuando las variaciones en las cantidades son pequeñas, las variaciones de los precios son pequeñas, las variaciones de las cantidades ofrecidas son altas. Acá son bienes que el oferente está esperando para vender. Por ejemplo, ya tienen un precio alto, entonces esperan que aumente un poquito del precio para poder ofrecer las cantidades. Acá podrían ser bienes que por ejemplo, yerba o azúcar que están en el distribuidor y cuando aumentan un poquito de precio ya las lanza al mercado. Y una oferta perfectamente elástica, no parcialmente, perfectamente, sería una constante horizontal. En este caso, la variación en el precio es cero. Puede ser a corto plazo el trigo o a largo plazo, por ejemplo, la oferta de los coleccionistas de oro. Venden la cantidad, están dispuestos a ofrecer distintas cantidades a un determinado precio. Entonces, en este caso la variación porcentual del precio es cero.